En fin, vamos ahora a hablar de trabajo. Sí, es el Día del Trabajo y deberíamos estar muchos celebrando, ¿no? Sin embargo, somos pocos los afortunados que ahora contamos con un sueldo, que podemos seguir laborando, ya sea de forma presencial o aquellos que lo están haciendo digitalmente, vía remota, desde sus casas, pero con la garantía que a fin de mes van a tener también un salario. ¿Qué va a pasar con el resto de gente? Aquellos que ni siquiera en sus empresas les han dado una respuesta, que de repente los pasan a esta figura, suspensión perfecta, donde no van a recibir un sueldo porque es sin goce de haber, o si simplemente en un par de semanas, después de tanta espera y agonía, les dicen que ya aquí no hay liquidez, que la empresa va a cerrar o que se tiene que desprender por lo menos del 50, 40% o más de sus trabajadores. Estoy aquí con Javier Dolorier, abogado laboralista. Nuevamente ha tenido la amabilidad de venirnos a acompañar. Gracias por venir. Por favor, mayor gusto, Juliana. A ver, la Organización Internacional del Trabajo, a raíz justamente de un día como hoy, 1 de mayo, ha advertido que hay 1.600 millones de personas que van a perder sus puestos de trabajo por esta pandemia, que es casi la mitad de la población laboral en todo el mundo. Pero si esta data, esta información, doctor Dolorier, la trasladamos a un país donde el 75% casi vive del trabajo informal, ¿cuál sería, digamos, el panorama que vamos a tener que enfrentar de aquí por lo menos a un mes y medio? Lo que tenemos en este informe es algo realmente devastador y preocupante. Lo que ha señalado la OIT es este daño a los empleos, y son empleos mayormente informales, que no tienen un resguardo, una protección legal. En segundo lugar, lo que dice que cerca de 460 millones de empresas a nivel mundial están con riesgo de cerrar por efecto de la pandemia y por la suspensión de las actividades producto de las cuarentenas que se dan a nivel mundial. Esto significa también que los ingresos de los trabajadores informales se han reducido en un 81% en sectores más afectados, y la OIT nos pone al mismo nivel que África. Dice, África y Latinoamérica tienen este efecto, este impacto. Claro, estamos dentro del grupo de los países que forman parte de continentes que ya están siendo más afectados y cuyas conclusiones, cuando esto pase, van a ser las menos simpáticas. Así es, porque recordemos, y tú lo traes a colación hace un momento, que nuestra economía es eminentemente informal. El 75% de trabajadores son informales, el 25% son formales, con todos los beneficios que trae la ley, pero el efecto más grande es hacia ese grupo de trabajadores que viven al día a día, que se producen dos cosas, que no reciben ingresos, están recibiendo algún tipo de incentivo, de ayuda por parte del Estado, pero además tienen que salir a buscar trabajo para tener ingresos cotidianos, y son los más propensos a la infección de la enfermedad. Claro. Entonces, como decíamos hace unos programas, ¿no es cierto?, el virus que ha tenido el Perú de hace décadas es la informalidad, y hoy en día se ve palmariamente que ese problema pudo haber sido solucionado y no se hizo nada durante décadas. De acuerdo, porque el informal es el que sale de casa, el que circula, el que se mueve, el que busca algún tipo de actividad, por más pequeña que sea, llevar un delivery, ayudar a un familiar para poder sustentar sus gastos de día a día. Y él circula con este virus que se mueve con el ser humano, que es el COVID-19. Entonces, ¿cómo no hablar de más de 3.000 contagios de un día a otro cuando el 75% casi de la población laboral lo hace desde la informalidad? Así es. Increíble. Y lo que tenemos nosotros es que, digamos, las soluciones que ha buscado el gobierno han sido enfocadas al lado formal. Para el lado informal ayuda, ¿no es cierto?, los bonos que se están dando, las canastas, los alimentos, pero hacia el sector formal lo que se trataba inicialmente era de proteger los empleos, que las empresas no cierren. Pero ¿qué pasó? Se creó esta figura de suspensión perfecta de labores que vimos y asustó a muchísimos, pensaron que era el Armagedón, que iba a ser motivo de abusos por parte de muchos empleadores. Pero ¿qué ha pasado? Poco a poco, el Ministerio de Trabajo, el gobierno, ha empezado a crear normas que están haciendo prácticamente inutilizable esta figura. Prácticamente es una prueba de salto con garrocha, pero sin garrocha. Y prácticamente se dan normas con efecto retroactivo que hacen, por ejemplo, lo siguiente. Una pequeña empresa se acogió al bono 35%. ¿Bien? Y recibió el bono 35%. Que iba a beneficiar justamente a aquellas personas que ganaban hasta 1.500 soles para que no pierdan su remuneración. Así es. Entonces la empresa ya había pagado el sueldo por la suspensión perfecta y recibía el bono para tener liquidez y solventar el futuro. Esta empresa, esta pequeña empresa, se acogió a la suspensión perfecta de labores.
Hoy día el Ministerio de Trabajo le ha dicho, no, como tú te acogiste al bono, ya no puedes comprender a esos trabajadores dentro de la suspensión perfecta laboral. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Estas personas, esos trabajadores van a ser despedidos. La empresa tendría 4 opciones. Una, seguir pagando licencia con goce de haber, si es que puede hacerlo. Pero no tiene liquidez, claramente. Así es. Si no, no hubiese recibido esta inyección de plata del 35% del Estado. Así es. Y lo que va a pasar es el efecto inverso de lo que está buscando el gobierno. Las empresas van a despedir arbitrariamente, se van a ir por el cese colectivo, que es un procedimiento por el cual podemos cesar a más del 10% de la planilla sin indemnización y con suspensión laboral automática. O simplemente una empresa hace unos cálculos y ve el futuro no es prometedor, señores, cierro, liquido. Y los trabajadores se van con sus beneficios sociales y con 0 indemnizaciones y con 0 retiro de los beneficios que está dando el gobierno. Lamentablemente, la política laboral del gobierno va a generar, creo yo, este efecto. O sea, vamos a hablar de un porcentaje altísimo de los informales que no van a tener de dónde sacar dinero porque el bono se va a acabar y para muchos quizás tampoco llega este subsidio del Estado y dentro del porcentaje que resta de 25, 28% de trabajadores formales, también muchos van a pasar al desempleo porque tras, digamos, el caso omiso que se le va a hacer a la suspensión perfecta para dar pie más bien al cese colectivo, se van a quedar sin liquidación, se van a quedar sin ningún tipo de derecho laboral reconocido en la mismísima calle y se va a sumar al otro grupo. Es decir, ¿qué porcentaje de trabajadores no van a tener ni un sol en sus bolsillos de acá a 3 meses, doctor? En ese momento no podemos saberlo, eso es insondable porque, digamos, ¿cuántas decenas de miles de empresas presentaron su solicitud para acogerse a la suspensión perfecta de labores ya con las pruebas rígidas que había exigido el gobierno? Ya, pero ahora te cambian las reglas en cada momento y yo ya tengo comentarios de empresas y ¿sabes qué? No puedo. Tengo que cerrar, liquidar y buscar qué hacer en el futuro o reconvertir mi negocio. Esos son los casos que se van a ver mucho. Y tiene que ver con otros efectos laborales que se están viendo. En primer lugar, el teletrabajo, el trabajo remoto, ha llegado para quedarse. Con los pros y los contras que tiene. Los pros es que el trabajador puede estar en contacto familiar, no desplazarse, no contagiarse, pero también hay trabajadores que tienen carga familiar, que tienen a sus hijos que están en el colegio, que tienen que conectarse, hay una sola computadora en casa, el ancho de banda es reducido, y el trabajador y trabajadora tiene que atender a sus hijos que están siguiendo las clases de manera remota y al mismo tiempo trabajar. Entonces, tiene que haber una readecuación, rearmarse las relaciones laborales. Eso en segundo lugar, las medidas de seguridad que está exigiendo el Ministerio de Salud para aquellas empresas que vuelvan a trabajar, esperemos el 4 o el 12, son muy rigurosas y muy estrictas. Van a incrementar los costos, pero son costos necesarios que las empresas tienen que asumir. Claro, pero se dice, el 4 de mayo se van a reactivar ciertas actividades. Uno dice, bueno, qué bacán, porque necesitamos que poco a poco la economía también empiece otra vez a entrar al ruedo, porque si no este país se paraliza y no come nadie. Pero estamos 1 de mayo, es viernes. Mañana sábado entendemos que va a haber una conferencia en Palacio de Gobierno, pero de lo que se pueda decir o dejar de decir sábado, tomando en cuenta que el domingo es aislamiento social obligatorio y el lunes ya es 4 de mayo y se empezaría a aplicar la reactivación de algunos rubros, negocios, no va a alcanzar el tiempo. El lunes lo más seguro es que no pasa absolutamente nada, que todo sigue igual. Coincido contigo. Por lo menos el lunes no. Pero, digamos, en términos globales y saliendo de nuestra caja, nosotros como economía peruana vamos a afrontar en términos de mercado laboral varios riesgos inminentes. Y te cito el caso nosotros como país, como nación, perdimos la hora de la revolución digital. Laboralmente la perdimos, fuimos sobrepasados por otras naciones. Pero se viene la era de la robótica. En Europa este año estaba previsto que 500.000 de robots ingresaran a reemplazar trabajos humanos. Lo que va a pasar en el futuro es que la robotización se va a profundizar a todos los niveles, porque una máquina no se infecta del COVID-19, una máquina no le paga beneficios sociales, una máquina no pide... Pero ese efecto se va a dar a nivel mundial y eso va a tener unas consecuencias negativas para el mercado laboral peruano que es rígido, es inflexible y no fomenta la creación de empleo digno, tal como la propia OIT lo está diciendo de una manera en este informe. Y no solamente menciona a los países que forman parte de América, sino también nos pone en la misma situación, en el mismo nivel que África, nada menos. Entonces, si estos países tercermundistas estamos ya en una situación tan delicada y tan golpeada a nivel económico y laboral, ¿qué va a pasar con aquellos estados que son aún más pobres? Van a terminar en la extrema pobreza. Y nosotros,
¿cómo vamos a quedar? Sí, lo que pide la OIT es lo siguiente: insta a adoptar medidas urgentes, específicas y flexibles para ayudar a trabajadores y las empresas. Lo que tiene que haber es planificar el día siguiente. ¿Qué marco legal laboral vamos a construir para que las empresas puedan volver a contratar trabajadores? No estamos hablando de quitar o eliminar los derechos laborales de los que ya los tienen, sino de qué condiciones cumplibles, razonables, se exigen a las empresas para generar empleo formal. Pero es que cuando hablamos de empleo formal, para muchos es un tema casi desconocido, de otro planeta, porque la gran mayoría trabaja, repito, en la informalidad. Entonces, ¿hasta qué punto, doctor Dolorier, no se van a empezar a cometer una serie de abusos en función de la necesidad de la persona, de ciudadano común y corriente, como cualquiera de nosotros, que tiene obviamente la necesidad de ganarse un sueldo, de finalmente someterse a las condiciones que le ponga el empleador? Es decir, ok, te quieres quedar, ya, tú no vas a pasar a suspensión perfecta, no te voy a votar porque requiero de tus servicios, pero como va a ser ahora todo trabajo remoto, si tú ganabas antes 100%, ahora solamente te puedo pagar el 50%. ¿Lo tomas o lo dejas? Entonces, vamos a generar un nicho enorme de gente, de trabajadores que van a dejar de pagar hipotecas, que van a tener que cambiar a sus hijos de colegio, que no van a poder ni siquiera darse el lujo de que alguien de su familia curse una carrera universitaria. Entonces el golpe va a ser muy fuerte porque va a abarcar muchísimos otros rubros y va a generarse el efecto dominó que va a terminar también golpeando a otros familiares que dependen de esa fuerza laboral. Sí, Julián, pero hay un tema importante. Va a haber una afectación, eso es incuestionable. Pero para los trabajadores que están en el régimen formal, laboral, tienen una CTS a la cual acudir, tienen fondos de FP a la cual acudir. Pero se tienen acaban. sí. No son eternos. Ok, eso es cierto, porque fue generado este esquema de esa manera. Pero el 75% de peruanos, los compatriotas que están caminando por las carreteras, son trabajadores informales que vinieron a Lima a buscar una oportunidad laboral. ¿Y qué encontraron? Informalidad, precariedad. Y entonces, la legislación laboral peruana creó dos sistemas: un régimen para un grupo de 25% de trabajadores que tenían todos los beneficios, toda la protección, y al 75% solo dos cosas los protegen: Dios y el CIS. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a un esquema de relaciones laborales cumplible, razonable, que cumpla con los estándares que pide la OIT, pero que otorgue protección social, un seguro de desempleo, una remuneración garantizada, y extender, no que sea una legislación laboral exclusiva, sino inclusiva para todas las decenas de miles de jóvenes que se integran anualmente a la PEA y no encuentran un trabajo formal. Si el presidente de la República ha tomado la decisión de hacer una propuesta para reformar el sistema de pensiones, esto va a beneficiar a un 25% de peruanos. De acuerdo. Y el 75%, el gran compromiso debería ser ese, de generar condiciones laborales cumplibles por las empresas. En cuanto a estadísticas, doctor Dolorier, esa es la última pregunta. ¿Qué porcentaje de peruanos están en el desempleo ahora? O mejor dicho, antes de la cuarentena, para entender más o menos qué tanto se va a elevar esta cifra, porque eso es inminente de aquí en adelante, dada justamente la coyuntura y este golpe económico que estamos viviendo todos. Claro, antes de la cuarentena sí, se tenía un porcentaje de desempleo más o menos manejable, ¿no es cierto? 8 o 9%, ¿pero por qué? Porque se incluía el sector informal urbano dentro de los debidamente ocupados. Ok, claro, es lógico, es lógico. Pero ahora ya no se puede saber eso, porque, digamos, no tenemos los indicadores, no hay estadísticas sobre el particular, no podemos saber cuántas empresas han dejado de funcionar porque no están registros públicos. Tendríamos que averiguar con la SUNAT quiénes han pedido cancelación del RUC o han cancelado su registro como empleador. Hasta el momento estamos con todos los instrumentos de navegación apagados. Qué complicado, qué difícil, sobre todo por la informalidad, ¿no? Porque además, claro, mientras nos preocupamos por este asunto, a veces queremos crear como que una ruta diferente que nada tiene que ver con el tema de salud, de los contagios, y no nos damos cuenta de que son dos temas que están absolutamente ligados y vinculados. Porque el informal, como lo decíamos hace un rato, doctor Dolorier, sale, busca el trabajo, y si tiene virus,
por más asintomático que sea, también está trasladando esta enfermedad y va a estornudar en la cara o va a tocar algo que luego también va a ser, digamos, adquirido, quizás un producto por una persona vulnerable, un anciano, alguien con hipertensión, diabetes, y esa persona sí puede incluso morir. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo esto, por Dios? Gracias por haber venido, doctor Dolorida. Siempre es un placer tenerlo en el programa y Muchas además gracias, es muy explícito y claro para tocar estos temas que quizás, claro, hace 2 o 3 meses uno decía que aburrido hablar de... Ahora estamos todos preocupadísimos, más justamente por el daño que este maldito virus nos está generando a nuestras billeteras, o lo que queda de nuestras billeteras, que a la propia salud, que no está bien, no debería ser así. ¿Pero qué hacemos con un país que ha ido creciendo de una manera tan desordenada, sobre todo en términos laborales?